Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. Amigos y amigas de todo el país, esta emisión de Diálogo en Panamericana de este fin de semana es un programa que ha sido grabado el día de ayer, viernes, en horas de la tarde. Por lo tanto, no ha tomado nota de algunos acontecimientos noticiosos que tienen que ver fundamentalmente con la remoción de algunas autoridades del órgano ejecutivo y también las decisiones que se han venido asumiendo desde el ámbito judicial en torno a problemas que se han presentado con el alcalde de La Paz, Iván Arias, y también con otras figuras. Es necesario tomar nota de estos hechos que han marcado noticia en las últimas horas, pero que en la agenda de diálogo en Panamericana no fueron tomadas en cuenta. Por eso pedimos a nuestra audiencia de todo el país tomar nota de los alcances y del contenido del programa Diálogo en Panamericana de este fin de semana. ¿Qué tal, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. En esta ocasión vamos a estar desarrollando algunos temas de la agenda de noticias y obviamente corresponde abordar aquellos tópicos de la información que han estado marcando agenda noticiosa en nuestro país. Por ello hemos incorporado en la agenda de Diálogo en Panamericana de este fin de semana 3 puntos que son importantes. El primero tiene que ver con la situación económica tras mensaje del presidente Arce sobre su media gestión de gobierno. Hay distintos aspectos que se están mencionando en torno a el tema económico y obviamente vamos a conversar hoy acerca de estos temas. El segundo punto tiene que ver con las elecciones judiciales y la forma en que se puede llegar a elegir a las autoridades en este ámbito, porque existen dificultades. Eso es lo que se ha manifestado a nivel de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Precisamente también se ha desplazado, se ha dejado de lado una iniciativa de juristas independientes que estuvieron en la perspectiva de una reforma judicial a través de un referéndum. No pudieron concretar algunos requisitos, eso se ha dejado de lado. Lo que preocupa es que los plazos están encima y difícilmente, muchos dicen, se va a poder llegar a un exitoso proceso de preselección y posterior elección de las futuras autoridades judiciales. Este es el segundo punto de diálogo en Panamericana. Y el tercero tiene que ver con el ámbito político, un poco haciendo referencia al tema, a los criterios acerca de la revocatoria de mandato, un aspecto que ha surgido y está enraizándose fundamentalmente en Santa Cruz, incluso con algunas referencias, ya anunciando una suerte de precandidaturas para el municipio cruceño, por ejemplo, para mencionar algunos aspectos. Estos tres puntos son parte de la agenda de diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales de este fin de semana y para dar curso a esta parte hemos realizado un sorteo previo. Han participado de este sorteo previo nuestros amables invitados especiales para establecer el orden de participación. Por ello le damos la bienvenida inicialmente al gerente general de la gestora pública, don Jaime Durán. También está junto a nosotros el ex dirigente de la Central Obrera Regional de El Alto, don Roberto de la Cruz, y finalmente el coordinador de Sol.o, don José Luis Bedregal. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de diálogo en Panamericana este fin de semana. Antes de
emitir las primeras consultas, vamos a solicitar a nuestros amables invitados de este fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Le damos la palabra a don Jaime Durán para hacer referencia a este tema, a este primer punto del programa, la situación económica, y hacer referencia también a estos criterios emitidos por el presidente Luis Arce en su mensaje de media gestión de gobierno. Adelante, bienvenido, don Jaime Durán. Muchas gracias, José Luis. Inicialmente un saludo a toda la gentil audiencia de Panamericana. Saludar a José Luis Bedregal, a Roberto de la Cruz, con quien estamos compartiendo este panel, para que podamos analizar los tópicos que se están planteando, ¿no? Bien, yo lo que considero en relación al mensaje que ha dado el presidente es que ha tenido la capacidad de mostrarnos cuál es la situación que actualmente atraviesa el país en temas económicos, yendo a los puntos centrales, ¿no? Porque yo muchas veces noto en el debate que se trata por todos los medios de tratar de cuestionar las cifras o tratar de mostrar una realidad que no corresponde, ¿no es cierto? Tal es el caso, por ejemplo, de que, se ha mostrado que la tasa de inflación, que es muy importante para la ciudadanía, el 2022 se ha situado en un 3.21%, y a abril tenemos una tasa de inflación que incluso ha sido negativa, lo cual nos está mostrando una estabilidad de precios muy importante, ¿no? Naturalmente, eso está explicado por el hecho de que en Bolivia tenemos congelados los precios de los hidrocarburos y hay varias subvenciones. Pero yo creo que más bien, y eso yo resalto del mensaje presidencial, nos muestra precisamente que ese es el camino. En otros países, siguiendo recetas ortodoxas, por ejemplo, se ha liberado el precio de los combustibles y actualmente todavía varios países están enfrentando procesos inflacionarios que no están pudiendo contener incluso en economías adelantadas, por un lado. Por otro lado, otro dato importante que nos ha mostrado el presidente es el tema del crecimiento del Producto Interno Bruto. Para que nos entienda la población, el crecimiento no es otra cosa que la expansión del tamaño de la economía. Es decir, cuando la economía crece, estamos mejor. Y ella ha revelado cifras interesantes, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que el 2022 la tasa de crecimiento ha sido del 3,5%, que supera a la tasa que habíamos tenido el 2019, que ha alcanzado el 2,2%, ¿no? Es decir, yo ahí noto de que esa idea que se tenía por algunos colegas que decían que únicamente se trataba de un efecto rebote, no ha sido comprobada por la realidad. En realidad, lo que está pasando es que la economía está manteniendo su ritmo de crecimiento. Y otro dato importante también que ha sido informado por nuestra primera autoridad, que la verdad me gustaría comentar, es el hecho del Producto Interno Bruto nominal. El Producto Interno Bruto nominal no es más que la sumatoria de todos los bienes y servicios que se producen en la economía a valores nominales, ¿no? Y ahí el dato que nos decía era que habíamos alcanzado un monto de 44.315 millones de dólares, ¿no? Entonces, ¿por qué para mí ese dato es importante? Porque si uno compara con el dato que teníamos prepandemia, es decir, el 2019, hemos superado el monto que se tenía entonces de 41.193 millones de dólares, siendo que, por ejemplo, el 2020 habíamos caído a 36.000 millones de dólares. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en 2 años y medio de gestión, la economía ya ha recuperado y superado los niveles que teníamos el año 2019. Eso es muy importante, y yo sé que, digamos, puede ser que ahora no se recuerde esa discusión entre los economistas, pero en el mundo se ha discutido bastante cuánto nos iba a tomar recuperar los niveles que teníamos antes de la pandemia del coronavirus. Entonces, ese es un dato importante.
Otro tema importante también que ha formado parte de este mensaje tiene que ver con la tasa de desocupación. Importante considerar que esta tasa de crecimiento ha estado acompañada con una reducción de 7 puntos porcentuales. Solo para recordar, en julio del 2020 la tasa de desempleo era del 11,6%. ¿Eso qué quiere decir? Que 11 de cada 100 bolivianos no tenían trabajo. Para diciembre del 2022 esa tasa se reduce a 4,3%. Y eso nos está situando como una de las economías que tiene la menor tasa de desempleo en América del Sur. Otro tema también importante que ha sido informado es el tema de la reducción de la pobreza. No debemos olvidar que la economía no solo tiene que ver con el hecho de que crezcamos, de que tengamos una inflación bajo control, sino también que la pobreza se reduzca. Y solo para recordar algunas cifras. El 2007, el 37% de la población estaba en situación de pobreza extrema. Esa situación se ha revertido el 2021, cuando la tasa de pobreza extrema alcanza al 11,1%. En otras palabras, ¿qué yo resaltaría del mensaje presidencial? Que nos está mostrando una economía que está siendo capaz de soportar el embate de una crisis externa caracterizada por una buena tasa de crecimiento, una baja tasa de desempleo, una baja tasa de inflación y que además está consiguiendo reducir la pobreza, ¿no? Entonces, en términos, digamos, de lo que significa una evaluación general de la economía, una evaluación global, yo creo que el resultado es positivo y en ese sentido, esta evaluación de medio término nos muestra que se han alcanzado los objetivos. Naturalmente hay mucho por hacer, nos ha hablado de toda una agenda en relación a la industrialización, que me parece muy importante, pero yo creo que estos resultados nos muestran que vamos por el camino correcto. Muy bien, muchas gracias, don Jaime Durán. ¿Qué dice en este primer punto don Roberto de la Cruz? ¿Qué elementos se pueden destacar en este ámbito económico? Gracias. Un fraternal abrazo a tu masiva audiencia, José Luis. De misma manera a José Luis Bedregal. Saludos a Jaime Durán. Por primera vez estamos compartiendo este panel en el diálogo de Panamericana. Para iniciar mi intervención, quiero hacer recuerdo que efectivamente acabamos de salir de una pandemia mundial de COVID-19, en donde hemos perdido amigos, familias, vecinos, y la economía no es ajeno también de esta realidad, porque también hemos perdido nuestra economía desde micro hasta macroeconomía. Así las cifras, los porcentajes nos estén queriendo justificar mostrando otra teoría, pero en los hechos es diferente. Digo esta opinión porque Roberto La Cruz no es oficialista, ni opositor acérrimo que quiere que a este gobierno le vaya mal. No, sino soy un simple y humilde dirigente alteño y hoy abogado aymara que no puede aplaudir la crisis económica que vive el país, sino hacer fuerzas para que superemos este mal momento que estamos viviendo los bolivianos. A ver, desde el principio de la década de 2000, quiero hacer recuerdo, José Luis, Bolivia ha experimentado históricamente un fuerte crecimiento económico gracias a las exportaciones de gas natural. El presidente de entonces, elegido el 2005, Evo Morales, tuvo suerte en donde todos los santos devotos favorecieron a su favor. Más aún con la nueva ley de hidrocarburos promulgada por Armando Vaca Díaz, producto de nuestra lucha de los salteños y de las 20 provincias, se logró tener dinero por impuesto directo de los hidrocarburos. Hoy gozan de ese recurso los municipios, gobernaciones, universidades y los sectores indígena originario campesino. Poco después de su llegada al poder por Evo Morales, las instituciones multilaterales, José Luis, debemos recordar, condonaron la deuda a los países más pobres del mundo, entre ellos Bolivia. Los precios del gas se elevaron hasta las nubes,
hasta alcanzar un máximo histórico en 2006. Esto permitió a Bolivia efectivamente acumular las mayores reservas de divisas de su historia, llegando a más de 15.000 millones de dólares. Pasaron el 12% del PIB en 2003 al 52% en 2012. El crecimiento fue muy veloz. El PIB real por persona ha crecido a la mitad desde 2005. Según el Banco Mundial, la proporción de personas que viven con el equivalente a menos de 2,15 dólares al día, una vez ajustada la inflación, esto cayó del 15% en 2005 al 2%. Ya en 2019, en el propio gobierno del mismo de Evo Morales, del Movimiento al Socialismo. El gobierno de Evo Morales, que en ese momento alardeaba diciendo: tenemos 15.000 millones de dólares de reservas internacionales, pero no decía que en su propio gobierno, desde 2014, las reservas internacionales ya estaban empezando a caerse estrepitosamente. Tengo aquí un cuadro para demostrar, inclusive con datos oficiales del Banco Central de Bolivia. El 2014 exactamente teníamos más de 15.000 millones de dólares de las reservas internacionales, producto de los datos o elementos que le he mencionado, porque el precio del gas estaba elevándose hasta las nubes y los precios de la minería lo propio. Pero ¿qué pasó? El 2015, de pronto cayó de 15.000 millones a 13.000 millones en el gobierno de Evo Morales. Entonces, ¿qué ha pasado? El 2016, de 15.000 millones, cayó de golpe a 10.000 millones. ¿Qué ha pasado esa plata? Más de 5.000 millones en el gobierno de Evo Morales. El 2018 sigue cayendo. Llegamos a más de 8.000 millones. Y así sucesivamente hasta hoy tener un poco más de 3.000 millones de dólares. En ese entonces el mismo gobierno de Evo Morales se negaba a ajustar sus políticas cuando cayeron los precios internacionales del gas. En su lugar, acumuló la deuda y utilizó sus reservas para financiar sus costosas subvenciones. Hay que admitir esto. Aquí el compañero dijo también, ¿no?, que la deuda pública se ha duplicado de 2014 hasta alcanzar un 80% del PIB, por encima de la media regional y mundial. Y eso era peligrosamente alta para un país de renta media baja como es nuestro país. Un estudio de la Fundación Milenio, José Luis, informó que de las 63 empresas, conozco 10, pero más no, ¿cuáles serán? Empresas estatales de Bolivia, solo YPFB obtuvo beneficios entre 2006 y 2019 en favor de las arcas del Tesoro General de la Nación. Y el resto de las empresas estatales parece que no hubo ganancias. Entonces, ¿qué estaba pasando? Ahora, ¿quién afronta esa crisis acumulada? Efectivamente, desde las gestiones de los gobiernos tradicionales y particularmente de la crisis en que después de llegar a 5.000 millones de dólares se cayó estrepitosamente hasta en más de 3.000 millones de dólares en la gestión de Evo Morales. ¿Quién ha heredado? Es el gobierno de Arce Catacora y David Choquehuanca, quienes no tienen una salida fácil de la crisis. La producción de gas se ha desplomado 1/3 desde 2014. Brasil ya no garantiza seguir comprando gas a Bolivia, lo propio con la reducción de Argentina, pero esas exportaciones a dos países cesarán el 2030, según reciente estudio de Won Kelniste con relación al negocio comercial con esos dos países. Este tema, José Luis, preocupa de sobremanera cuando yo escucho
escucho el discurso del presidente, a mi juicio, esperanzador. Sí, es esperanzador, que dice, estamos bien en la economía, pero en los hechos reales, en la microeconomía, en la ciudad del Alto es una muestra, día que pasa aumenta el ejército de gremiales. Hay más vendedores que los compradores. Entonces la economía no está mejorando para esas familias humildes, a esa familia gruesa, a esa población gruesa. Pero sí, a los privilegiados que antes tanto los hemos criticado, la oligarquía neoliberal, etc. Y ahora la oligarquía de Evo Morales, ¿sí? Con suntuosos hechos de corrupción que recientemente se conoce inclusive con un tataministro, ¿dónde está su nombre? Hasta Aguachira debe ser, Santos Cruz, que se habla de ¿cuántos millones? 20 millones de coimas, creo que ya hay aprendidos, etcétera, que pasa en diferentes ministerios. Entonces, este tipo de sangría económica en contra del Estado boliviano lastima el sentimiento de la población, particularmente de las familias más empobrecidas del país. El presidente, hemos escuchado hablar y decir que nosotros nos diferenciamos, que vamos a hacer un gobierno de industrialización. Yo quiero creer desde el Alto que el presidente Arce Catacora puede dar prioridad a la industrialización de verdad, no a la chacota, charlatanería, pequería como hizo Evo Morales en el pasado. Industrialice los recursos naturales en nuestro país, particularmente el litio, en toda la cadena productiva, y de esa manera puede generar fuentes de empleo para la gente. Hoy, compañero Dulón, no hay fuentes de trabajo. ¿De dónde sacan ese? Hay generación de fuentes de trabajo, el crecimiento de desempleo ha reducido, no hay. Yo veo que más bien ha aumentado. Hay que ser realistas. Si solo vamos a hablar, a acogernos al lirismo, etcétera, etcétera, no vamos a lograr, no vamos a convencer a la gente. Cuando la gente, en el Alto nomás una muestra, 80 de cada 100 no tienen fuente de trabajo, sino vive de economía informal. Alaht asisa, katukip asisa, alt asis, ukampik hakej. Anutjite en esos ni aguinaldos, anutjite seguros, anutjite zapapaxi sueldos. No hay que mentir, no hay que exagerar en ese aspecto. Por lo que yo pido fraternalmente al señor presidente en ese aspecto hacer más esfuerzo en el tema de la reactivación económica para todo el país. Muy bien, le agradecemos a don Roberto de la Cruz. Vamos a darle la palabra ahora a don José Luis Bedregal para que pueda emitir sus criterios también acerca de este primer punto del programa. Adelante, don José Luis Bedregal. Muchísimas gracias, José Luis. Un saludo a la inmensa audiencia de Radio Panamericana, a las familias bolivianas que nos privilegian con la audiencia. Muy agradecido por estar acá en esta mesa y compartirla con don Jaime Durán y don Roberto de la Cruz. Bueno, primero creo que hay que saludar que el presidente del Estado al menos ha reconocido que estamos en una situación económica muy difícil en la última conferencia de prensa y sus últimas declaraciones, porque creo que ya no sostenía más esa posición el gobierno de tratar de negar la difícil situación económica que está soportando el país y que la vemos día a día en las calles. O sea, tratar de tapar el sol con un dedo es un esfuerzo inútil, Y lo que ha estado haciendo el gobierno y algunos voceros intentan seguir haciendo a partir de un discurso, a partir de un guión que se les manda, pues obviamente contrasta de manera inmediata con la realidad que están viviendo las madres de familia, los padres, los jóvenes, al momento en que van a un mercado en Bolivia. Cuando vemos de manera física, presencial, lo que está pasando en cada uno de nuestros barrios, de nuestras zonas, cuando vemos a las propias empresas estatales haciéndonos recuerdo lo que ocurría en la época del UDP, cuando intentan vender huevos, no sé bajo qué criterio,
¿no? Generando unas inmensas colas en La Paz, repartiendo fichas, determinando cupos, solo un maple por persona. O sea, no entiendo cómo se está manejando la economía del país. Y no entiendo la irresponsabilidad de esos ejecutivos, de ministros y viceministros que al parecer no tienen noción del manejo de la economía. Pero lo que ha quedado claro, y saludando el reconocimiento que hace el presidente de que estamos con serios problemas, reconocimiento además que ya semanas atrás lo ha hecho su jefe político, el presidente del Movimiento al Socialismo, de que estamos con serios problemas económicos, que la economía no está bien, como lo ha dicho el expresidente Morales, pues entonces ojalá que ahora se tomen las medidas necesarias, porque queda claro que nuestros ahorros se han esfumado. Ahorros que además no son el resultado del esfuerzo, de la iniciativa, de la política del actual gobierno o del gobierno del presidente Morales. Son ahorros que son el resultado de una política hidrocarburífera generada tiempos atrás en los gobiernos liberales. Y que lastimosamente esa bonanza generada a partir de esa política hidrocarburífera ha sido despilfarrada en temas absolutamente superfluos, sin ningún beneficio para la población. Recuérdese el uso y la compra de un avión de lujo presidencial, la construcción de un museo para el presidente Morales, palacios para el legislativo y el ejecutivo innecesarios, paseos familiares del vicepresidente en helicóptero, groseros gastos del país que tiene un sinnúmero de necesidades básicas. La necesidad además de inversión productiva, tanto en el llano como en el altiplano y en los valles, y sin embargo los recursos fueron despilfarrados durante más de una quincena de años, y hoy pues nuestras reservas, como ya las ha señalado Roberto, han reducido de 15,000 millones de dólares, cifra que jamás habíamos alcanzado y que gracias al boom del precio del gas esencialmente y los volúmenes de venta generados por esas políticas hidrocarburíferas de los gobiernos del pasado, no del Movimiento al Socialismo, se lograron, pero que hoy se han reducido, como ya lo ha dicho Roberto, a menos de 3,500 millones, lo cual es gravísimo, porque el nivel de gastos es muy alto, altísimo. El nivel de despilfarro continúa. Queda claro, por tanto, que el gobierno está teniendo serios problemas en lo económico, ¿no? Y que esta realidad ha llevado al señor presidente a salir en una nueva conferencia de prensa muy inmediatamente después del discurso que lanzó para todo el país, en el afán de tratar de convencer a la opinión pública de que la economía no está tan mal como lo estamos vivenciando todos los bolivianos, de que no estamos en un momento crítico. Pero no ha logrado su objetivo, o sea, no ha logrado disminuir o atenuar la preocupación que tiene la gente, la preocupación que tienen las familias, la preocupación que tiene el padre de cada hogar, la mamá de cada hogar, de cómo va a llegar a fin de mes. La incertidumbre, si los precios van a seguir subiendo de manera constante, porque eso está pasando, José Luis, porque lo que estoy diciendo lo están escuchando en este momento millones de bolivianos y pueden decir si lo que digo es verdad o es mentira. Yo lamento cuando escucho funcionarios del gobierno decir, incluso como he escuchado hace unas horas atrás a un alto funcionario, a un ministro, decir que en Bolivia los precios no están subiendo, que la inflación incluso está por debajo de cero. Yo me pregunto, ¿no tienen sangre en la cara? ¿No se dan cuenta que la gente los está mirando? ¿No se dan cuenta de que la gente sabe lo que ha gastado en la mañana, sabe lo que ha gastado el fin de semana cuando ha ido al mercado? ¿Saben cómo el huevo ha subido, el pollo ha subido, la fruta ha subido en los mercados de todas las ciudades y comunidades en el país? Y piensan que le pueden mentir a la familia boliviana sin siquiera sonrojarse. No está bien, no está bien. La economía, todo lo que ha hecho en el escenario económico el movimiento al socialismo hasta ahora no ha servido, porque lo único que ha hecho como política económica es gastar sin horizonte. A tal punto, José Luis,
que ni siquiera han seguido su propia agenda patriótica. La Agenda 2025, cuyos 13 pilares han sido abandonados por el propio gobierno. O sea, lo único que tienen es un horizonte de gasto. No hay una estrategia de desarrollo, no hay una estrategia económica que nos permita vislumbrar mejores días para el país. A estas alturas nos habla el presidente de que van a industrializar, con un discurso que es del siglo pasado, discúlpeme, cuando se hablaba de la industrialización del país, la sustitución de importaciones. Ese es el discurso de la Revolución Nacional del 52, de hace más de 70 años, por favor. Yo entiendo que en el gobierno actual tenemos gente que está pues anclada en el viejo marxismo, la lucha de clases, teorías que en su momento han debido tener alguna validez, pero que históricamente se ha demostrado que en lo económico han fracasado, pero se aferran a ese discurso, a esas ideas. Hablan mucho del PIB, ¿no? El crecimiento del PIB. Discúlpenme, pero a la gente no le importa el PIB, no le importa el PIB. Primero, porque teóricamente los datos que maneja oficialmente el Estado boliviano no tienen credibilidad, lo siento, pero eso es lo que han hecho al desinstitucionalizar el INE y al tener un Ministerio de Planificación que no tiene ninguna confiabilidad, ninguna. Por lo tanto, cuando los ministros y voceros del gobierno se esfuerzan en darnos cifras, que el PIB aquí, que el PIB allá, que la inflación es casi cero, menos de cero, ¿quién les cree? Nadie. ¿O alguien cree en el INE? Que hasta ahora no ha sido siquiera sancionados sus ejecutivos después de haber incumplido las leyes del propio gobierno para llevar adelante un censo este año. Siguen ahí, siguen al frente. O sea, no cumplen su labor, no cumplen su tarea y siguen en el cargo como si nada hubiera pasado. O sea, ¿y a esa institución le vamos a creer al momento de hablar del PIB y de inflación? Claro que no, la gente no le cree. Pero no le cree no por lo que estoy diciendo. No le cree porque la gente ve en el mercado y ve en la calle que los precios están subiendo. Porque a la gente lo que le interesa no es el PIB, le interesa lo que le consta. Lo que sabe la gente, y es que su salario ya no compra la misma cantidad de alimentos que el mes pasado, que el año pasado. A la gente lo que le interesa y lo que sabe es que no puede pagar sus deudas. Sabe que no puede pagar sus préstamos, que no puede comprar la misma cantidad de dólares si tiene algún pariente o familiar que esté en el exterior por cualquier motivo. Porque no puede comprar la misma cantidad de dólares. Sí los consigue, que compraba hace un mes, hace 2 o hace 3, y tiene la incertidumbre de qué es lo que va a pasar el siguiente mes. Quienes vivimos de un salario, no sabemos si vamos a poder pagar nuestros préstamos el próximo mes. Claro, el PIB debe alegrar mucho y debe tranquilizar a los jerarcas del gobierno, que tienen tremendos salarios. O a estos jerarcas del gobierno que viven además de la corrupción, como se ha denunciado, y que hoy es Vox Populi y que al parecer nos muestra un gobierno absolutamente corrompido. Entonces, en ese escenario, donde además tenemos un crecimiento desmesurado de la deuda, donde tenemos ingresos que seguramente contribuyen a ese PIB que señalan los gobernantes, incrementado por los negocios ilegales sin control, porque habrá que preguntarle al gobierno en cuánto contribuyen al PIB del que tanto nos hablan negocios transnacionales poderosos como el narcotráfico, como el contrabando de ropa usada, como el contrabando de autos chutos, como el contrabando de minerales. Que nos informen también cuánto contribuyen los negocios ilegales a ese PIB, porque hay que decirle al ministro y al presidente, al ministro de Economía, que esa plata no va a los bolivianos. Esa plata va a la delincuencia. Y de ese famoso PIB que nos habla el gobierno, no se benefician los bolivianos.
Y si no, que el presidente y su ministro de Economía, por favor, que caminen las calles, que caminen el Prado paceño, para ver la miseria, la pobreza en que están viviendo cientos de miles o millones de bolivianos en las urbes. Que vayan al campo para ver cómo los municipios se están quedando como pueblos fantasma. Y que la migración es el resultado de no atender las necesidades de la gente. Y ahí que le vayan a hablar al pueblo del PIB. Ahí que le digan a la gente que ha perdido a sus familias y cuyos hijos se han ido a otras ciudades, que le cuenten que el PIB es alto, que ha crecido. Esas ciudades que no tienen centros de salud, que no tienen comunicación, que no tienen internet, que no tienen seguridad ciudadana, que no tienen servicios básicos, que le digan que la inflación es menos de cero, que le digan que el PIB es alto. El gobierno nos tiene que dejar de mentir, porque los precios de la canasta familiar están subiendo, porque la fruta en los mercados está subiendo entre el 50 y 150%, porque el pollo ha subido de 12 a 16 bolivianos, porque el huevo ha subido de 80 centavos a 1.20, si no más, porque el dólar ha superado la barrera de 8 bolivianos. Entonces, en esas circunstancias, José Luis, lo que está claro es que el gobierno ha perdido el control de la economía. Y si no comienza a sincerarse, pues entonces la vamos a pasar mal todos, porque aquí nadie quiere que le vaya mal al país, a la economía del país. Todos queremos jalar hacia el mismo lado, jalar y empujar el carro, pero parece que el gobierno prefiere mantener los ojos cerrados. Muy bien, muchas gracias, don José Luis Bedregal. Vamos a realizar en esta segunda ronda el tratamiento del mismo tema, realizar puntualizaciones y apuntes que seguramente nos tienen, pero con un tiempo de participación menor al que se ha producido en la primera ronda. Don Jaime Durán. Bueno, muchas gracias. A ver, yo lo que creo es que hay que tener cuidado con las comparaciones, ¿no? A ver, por ejemplo, José Luis nos decía, prácticamente estamos en la época de la UDP, ¿no? A ver, solo para precisar algunos datos, ¿no? La característica de la UDP fue precisamente la hiperinflación, concretamente 11.795% de tasa de inflación en 1985. Según el INE, la inflación a abril 2022 es negativa, menos 0.003%. Luego, también para ver otro dato, aunque no le guste hablar del PIB, en 1984 la tasa de caída de recesión de Bolivia fue de menos 6,6%. Y lo que nos ha informado el presidente es que a 2022 nuestra tasa de crecimiento es positiva, 3.5%. La verdad soy un crítico de aquellos economistas, digamos, o aquellas personas que les gusta la economía, en el sentido de solo considerar los datos cuando solo refuerzan las hipótesis, ¿no? En mi opinión, a los datos hay que verlos, se puede cuestionar, digamos, cómo están construidos, pero es la información que se tiene, con eso se tiene que trabajar, ¿no? Luego también se habla de algunos elementos coyunturales, pero hay que entenderlos en toda su dimensión. No vamos a negar, por ejemplo, que el precio del huevo ha subido, ¿no es cierto? Incluso estamos viendo cierta tendencia a subir el precio del pollo. Pero estas tendencias son coyunturales. ¿Y por qué son coyunturales? Porque actualmente en el mundo se está debatiendo precisamente este problema del huevo. Es decir, prestigiosas revistas internacionales están analizando qué es lo que está ocurriendo. ¿Y qué es lo que se ha visto? Especialmente el problema de la gripe aviar, ¿no es cierto?, que ha afectado a nivel mundial y eso naturalmente está afectando al país. Ahora, a mí me parece, y en ese sentido yo no comparto con José Luis, que se cuestione el trabajo de EMAPA. EMAPA está llevando una estrategia muy interesante. ¿Y qué es lo que hace? A ver, en economía, si tú quieres bajar un precio, lo mejor es aumentar la oferta. Entonces, ¿qué está haciendo EMAPA? Está evitando la especulación de el huevo y lo que está haciendo es precisamente vender en sus tiendas a un precio menor, concretamente a
24 bolivianos, ¿no es cierto? Ahora, yo no comparto el hecho de que se diga que los datos no son confiables. En realidad ahí yo más bien diría que cuando uno hace la correlación con otro tipo de información, va a notar que estos datos más bien sí reflejan la realidad. Lo que ocurre es que muchas veces yo noto que los analistas o los representantes de partidos políticos tienden a tener memoria corta, ¿no es cierto? Por ejemplo, si recuerdan, hace algunos meses hacían un escándalo sobre el incremento del precio de la papa, ¿no? Decían, ahí está la prueba de que el gobierno no funciona. Pasa el tiempo, el precio de la papa se vuelve a ajustar, pero ya ahí ya se olvidan del precio de la papa. ¿Qué va a ocurrir? ¿No es cierto? Va a ocurrir que en algunas semanas se va a volver a estabilizar el precio del huevo y ahí ya se van a olvidar precisamente de este tema. Por otro lado, yo no comparto con Roberto esta caracterización que hace precisamente de la situación de crisis económica, ¿no es cierto? Si bien podemos ver algunos aspectos ya más relacionados a lo que significa el diario vivir, ahí no me parece que sea incorrecto, sin embargo, hay que caracterizar bien qué es una crisis económica. Una crisis económica generalmente está caracterizada por tres elementos: la presencia de una tasa de crecimiento baja o negativa, un alto desempleo o, por el otro lado, una alta inflación. Lo que estamos viendo ahora, más bien en el caso boliviano, es que tenemos un crecimiento económico positivo. Los datos nos muestran que tenemos una tasa de desempleo del 4,5%. Ahora, la discusión en relación a la calidad del empleo, eso es enteramente distinto, es una cuestión un poco más estructural. Y por el lado, digamos, de lo que significa la tasa de inflación, desde mi punto de vista, ahí, más allá de los episodios coyunturales, la verdad creo que no es muy sostenible que pensemos precisamente que estemos en una situación de alta inflación, ¿no es cierto? Y finalmente, si me permiten este pequeño apunte, yo creo que más bien la característica del mensaje del presidente ha sido ser muy claro en esta estrategia de industrialización con sustitución de importaciones. Ha mencionado la industria del litio, le ha mencionado la construcción de las refinerías de zinc, ha mencionado la planta siderúrgica del Motpún, la industrialización de alimentos, fertilizantes, en fin, es decir, toda una estrategia que nos permite vislumbrar cómo Bolivia va a estar. Yo lo que creo que es importante hacer el análisis, pero creo también importante no confundir lo que uno desea que le pase a la economía con lo que pasa en la realidad. Perfectamente, muchas gracias, don Jaime Durán. Le damos la palabra a don Roberto de la Cruz para realizar algunas puntualizaciones en este primer punto del programa. Yo aquí al compañero gerente general de Gestora, yo le invito mañana domingo darnos los dos una vueltita por la 16 de julio y preguntar solo a 3 amas de casa, porque los domingos salen a comprar la canasta familiar para la semana. ¿Con cuánto para toda la semana hace la compra de alimentos de la canasta familiar? ¿Y con qué dinero esa ama de casa ha comprado? ¿Con un salario que tiene ingreso su esposo? ¿O esas 3 amas de casa ha comprado vendiéndose algún producto en algún pato? Y ahí recién van a empezar a aterrizar, a pisar suelo. Y no seguir hablando de celerismo, de porcentajes, que del PIB, del PUB, no sé qué más, en este tema. Cuando digo que no hay fuentes de trabajo, cada vez más hay familias más pobres, es porque económicamente el país vive difícil, un momento difícil. Eso no quieren admitir ustedes. Ahora, para compensar este difícil momento económico del país, no muchos en el gobierno esperan que el litio va a ser la respuesta a los problemas del país.
Si Bolivia posee los mayores recursos de litio del mundo, sí. Pero a diferencia de los países vecinos como Chile, Argentina, aún no estamos extrayendo litio del subsuelo a escala comercial. No estamos comercializando todavía. Se conoce que en enero un consorcio de empresas chinas ha anunciado que se ha firmado por $1.000 millones para producir litio, pero recién se va a producir en 2025. Pero no a un corto plazo, sino a mediano y a largo plazo. Los expertos de Evo Morales alabaron el milagro de la economía de Bolivia. Aquí viene, ¿no? Cuando hablan de un modelo económico, social, productivo, como si fuera novedoso y hay que exportar a otros países, ¿no? Pero ese modelo que dicen no era sostenible, compañero. El gobierno gastó gran parte de las ganancias del gas natural en subsidios a los combustibles. Eso es una realidad, tiene que aceptar. En empresas estatales ineficientes que fueron creadas sin una planificación. También contribuyó para este difícil momento, por ejemplo, el chauchito económico del señor Evo Morales. Construyendo elefantes blancos sin sentido, como las infraestructuras millonarias de UNASUR, o van a justificar eso. Museo de Orinoco, o van a justificar también eso. Aeropuerto del Chapare, o produce algo eso. 5 estadios en el Chapare, o van a seguir defendiendo lo indefendible. Entonces, estos aspectos donde una gran parte de los recursos económicos ha sido chauchitado, malgastado, hiere el sentimiento de estas familias humildes que yo le estoy hablando, compañero. Entonces sería bueno, más en lugar de seguir mintiendo, en lugar de seguir vendiendo un humo, decir: sí, estamos atravesando un difícil momento heredado por los gobiernos del pasado. Eso es real. Evo Morales despilfarró, chauchitó recursos económicos. Eso es también una verdad. Ahora, ¿cómo enfrentamos este difícil momento? ¿Acaso son los únicos iluminados los que están en el Ministerio de Economía? ¿O es aquí quien está en mi frente, el gerente general de la gestora? Existe en las facultades de las universidades, en los aymaras, quechuas, en diferentes clases sociales profesionales, quienes pueden colaborar cómo salir de esta crisis. Pero cuando ustedes siguen mintiendo, hablando solamente de PIB, porcentajes, y cuando en realidad la situación es otra de las familias que vive, repito una vez más, eso quita ganas de seguir apoyando al gobierno. Roberto de la Cruz, desde el Alto, junto con mis compañeros dirigentes históricos de la guerra del gas, hemos dicho: este gobierno de Arce Catacoro David Choquebanca hoy es víctima de un sabotaje político de Evo Morales desde el Chapare. Le quiere tumbar, inventándose denuncias, otros ciertas y otros falsas, generando una incertidumbre de la población. Tenemos que defender, intentamos salir, pero cuando nos mienten así, no, pues, quita ganas ya. Tenemos que ser sinceros, compañeros, en ese aspecto. Hasta el presidente, creo, cuando salió a explicar este último, ha intentado, ha hecho esfuerzo de ser sincero. El mismo presidente. Pero quienes tienen libreto para decir que está todo bien, no se están mintiendo, compañeros, así. Muy bien, muchas gracias, don Roberto de la Cruz. Le damos la palabra a don José Luis Bedregal para ir cerrando este primer punto del programa con sus apuntes. Adelante. Gracias. Bueno, no señalaba Jaime que estamos como en la UDP, sino que EMAPA, en lugar de evitar la especulación, más bien lo que está haciendo es contribuir a ella, porque lo que ha generado con sus acciones hasta ahora son colas, cupos, fichas
como en la época del ODP. Y ese es un mal camino. Y yo como ciudadano boliviano, de manera honesta, les recomiendo, les aconsejo que cambien de gerente de EMAPA. Porque EMAPA no tiene condiciones para atender pues la demanda de 11 millones de bolivianos. O sea, ¿dónde? Ya sus tiendas están ahí, muy bien, no sé por qué compite con los productores, no lo sé, pero bueno, ni con los comercializadores, pero es una lógica estatal arcaica del siglo pasado, pero bueno, pero nunca va a poder, no tiene la logística, no tiene las condiciones, Jaime, EMAPA, para evitar pues el combatir la especulación del huevo. Esos eran los errores que se daban en el gobierno de la UDP, por ejemplo, cuando les hacían hacer a los soldaditos pan, pensando que de esa forma se iba a abastecer el pan para el pueblo boliviano. No, las cosas no se solucionan así. ¿Qué va a hacer EMAPA? ¿Va a salir, como ha anunciado su gerente, ahora todas las semanas al Alonso de Mendoza, y ahí va a ir 2 millones de paseños a comprar huevos? No puede saber. Por favor, nos adecuemos a los tiempos modernos, le demos el rol a cada quien, el sector privado, los comerciantes, la señora que vende huevos en la Buenos Aires, en la Justos, en los mercados, en cada una de nuestras ciudades, tienen ese papel. ¿Por qué quieren ir a competir con la señora que vende huevos? O sea, es una locura. Bueno, a ver, es que, ¿saben qué es lo que pasa? Que en Bolivia, lastimosamente, la gestión pública tiene todavía la filosofía de los conocidos burócratas falso afán, que se ocupan de decir y aparentar que hacen en lugar de hacer. Entonces, como no hacen bien su trabajo, piensan que saliendo a vender huevos en la plaza están cumpliendo, cuando ese no es su papel. Me acuerdo mucho del Viceministerio de Transparencia, que hace ferias por todo lado. ¿Cuánto nos costará a los bolivianos sus ferias? ¿Ayudan para la transparencia? Nada, nada. Son instituciones, instancias y burócratas que no sirven para nada al país, y que nosotros los mantenemos con nuestro sueldo. Ahora bien, esto nos está mostrando una ausencia de horizonte en la estrategia económica del gobierno, ¿no? Que de repente nos sale José Luis con que ahora vamos a hacer las transacciones en yuanes. Esa es una muestra de la ausencia de estrategia, es una ocurrencia. No, es que lo está haciendo Brasil, lo está haciendo Argentina. Ah, caramba, ¿y si ellos deciden hacerlo en rublos? ¿Nosotros también? ¿Eso era parte del plan económico? No nos lo habían dicho. No nos lo habían dicho. Y como me decía ayer un amigo, esto de los yuanes es un cuento chino. Realmente un cuento chino. Porque que nos diga el gobierno, y no sé si Jaime nos podría responder, ¿con qué recursos pues va a comprar Bolivia yuanes a China? Si no tiene dólares, o China nos va a aceptar bolivianos para comprar yuanes. ¿Con qué plata va a comprar Bolivia yuanes? Que nos responda a ver el gobierno cómo va a pagar los yuanes con los que quiere comerciar. ¿Con nuestro litio? ¿Con nuestra madera? ¿Con nuestro oro? Porque dólares no tenemos. Y eso hay que pedirle una aclaración al gobierno. El gobierno nos habla de industrialización. Sin embargo, ¿qué hizo pues con empresas como Azatex? O sea, es el gobierno de la industrialización, nos dice. ¿Y qué hizo con Azatex? La mandó a la quiebra. ¿Qué hizo con Ematex? Ahí anda fundida. Ya no sé si es del Estado, si es de los trabajadores, no lo sé. Mantiene anclada la tasa del tipo de cambio. ¿A quién favorece eso? A las importaciones, no a la industrialización. A los contrabandistas, no a la producción nacional. ¿Por qué nos dicen una cosa y hacen otra? Y yo pregunto, y le pregunto a Jaime, si Bolivia está tan bien como nos dice, si hay que creer en las cifras que nos está dando, ¿por qué no vienen inversiones a Bolivia? Si estamos tan bien, somos un ejemplo, somos un modelo, ¿por qué no vienen inversiones a Bolivia? ¿Por qué los bolivianos están abandonando sus regiones, sus comunidades? ¿Por qué la migración está dejando pueblos fantasmas en 6 de los 9 departamentos de manera dramática y en 8 de los 9 departamentos como una cosa ya imparable? ¿Y por qué los bolivianos están yendo del país si estamos tan bien? Según el Banco Mundial, sus cifras, ¿no? La pobreza extrema en Bolivia ha crecido en 8% del 2021
al 2022. La calificación de riesgo que tiene Bolivia es altamente especulativa, según los organismos internacionales con credibilidad mundial. Es decir, no es un escenario, no es un lugar adecuado para la inversión. Y por eso nadie viene a invertir. Entonces, ¿por qué nos dicen que estamos tan bien? La realidad es que no tenemos en este momento una luz al final del túnel, ¿no? El proceso de cambio ha resultado ser un cambio, pero hacia atrás, a la década del 70, cuando la dictadura también pensaba que lo correcto era que el Estado esté ocupado hasta de fabricar galletas, si fuera posible, como hoy lo está haciendo el actual gobierno, haciendo mermeladitas, haciendo esto, haciendo lo otro, compitiendo deslealmente con el esfuerzo de los bolivianos que luchan contra corriente, contra el Estado, contra la burocracia y las leyes, tratando de generar su propio empleo, empleo que no genera el Estado, generando incluso con sus emprendimientos empleos para otros bolivianos. Sin embargo, el Estado, un ejemplo, la empresa Quipus, se pone a ensamblar computadoras, compitiendo con los bolivianos que ya lo hacen, que ya lo hacían, y que como no tienen empleo han generado su propia empresita, pero el Estado con nuestros sueldos, con nuestro aporte, con nuestros impuestos, con lo que nosotros pagamos, financia empresas deficitarias que compiten con los ciudadanos que están tratando de sobrevivir y generar emprendimientos. Todo el dinero, y con esto termino, José Luis, que ha administrado el gobierno hasta ahora, con toda esa riqueza, el altiplano boliviano debiera ser hoy un vergel, con riego, microrriego, mecanización, mejora de la tierra, infraestructura agropecuaria. Debiéramos ser una potencia turística, con la imagen del país en los aeropuertos más importantes del mundo, en las cadenas televisivas internacionales, en los dispositivos de celulares de los europeos, de los asiáticos a través de las redes sociales, de los brasileros, que son la sexta potencia económica mundial y que están aquí al lado, son nuestros vecinos. Deberían estar ellos recibiendo mañana, tarde y noche información sobre los atractivos de la Amazonía veniana, la chiquitanía cruceña, la riqueza histórica independentista de Chuquisaca, las bondades de la campiña tarijeña y la hermosura de su gente, la riqueza de la cultura de los Andes bolivianos, pero nada. El resultado es que hoy volvemos donde estábamos hace 30 años atrás, sin plata para la gente y sin recursos para las regiones. Esa es la realidad. Y lastimosamente, al parecer, por lo obtuso que parece ser el gobierno, todo este escenario negativo, sin una luz al final del túnel, no va a cambiar si no cambian los conductores del barco. Porque los conductores asumen de manera dogmática este camino que nos está conduciendo al precipicio. Creo que este es un momento en que el gobierno nacional, a partir del reconocimiento de las debilidades que ha señalado el mismo presidente, debería sentarse a conversar con todo el país para aplicar las medidas correctivas que son necesarias, imprescindibles, para que nos salvemos todos. Muy bien, muchas gracias, don José Luis Bedregal. Rápidamente nos vamos al segundo punto de diálogo en Panamericana, que tiene que ver con el tema de las elecciones judiciales y la forma en que se puede llegar a elegir a las autoridades del órgano judicial precisamente. Lo habíamos manifestado al inicio, hay dificultades a nivel de la Asamblea Legislativa Plurinacional, no hay claridad si es que va a prosperar un mecanismo de preselección de postulantes a cargos en el órgano judicial, tomando en cuenta además que ya no hay en la posibilidad de tomar alguna otra iniciativa vinculada a la mejora del sistema judicial. El presidente decía, una cosa es las elecciones, el tema de la elección de autoridades judiciales, que no necesariamente implica una reforma estructural al sistema judicial. Vamos a empezar nuevamente con usted, don Jaime Durán, sobre este tema. ¿Qué elementos puede destacar? Bueno, si me permites, José Luis, por alusión, me voy a tomar 2 minutitos para responder a algunas preguntas, ¿no? A ver, yo lo que creo es que esto de acusar de mentiras a los datos es más bien pues una expresión de un dogma, ¿no es cierto? Es decir, cuando la realidad expresada en los datos
no condice con mis creencias, entonces digo que esos datos son mentirosos. Entonces, en ese sentido, yo llamo a la reflexión a don Roberto de la Cruz. Ahora bien, en cuanto a este tema de los yuanes, por si acaso no es un debate que se lo está llevando actualmente solo en Bolivia, ¿no? A ver, en el mundo se está debatiendo por qué razón Estados Unidos tiene tan alta tasa de inflación. Y una de las razones que se está indicando es que pues ha abusado de la emisión de los dólares, ¿no es cierto? Es decir, como gran parte del comercio mundial se realiza en dólares, entonces ellos imprimen sin tener cuidado con el tema, y de esa manera es que los países están optando por otras medidas, ¿no es cierto? La propuesta concreta, desde mi punto de vista, debería ser, ya que tenemos un comercio bilateral con China importante, ¿por qué no podemos empezar a pagar ese comercio con yuanes? ¿Cómo los podríamos pagar? Bueno, pues el momento en que China acepte que paguemos nuestras exportaciones en bolivianos y se hace el cambio al yuan. Eso no debería ser tan difícil. También indicar, y no sé si he entendido mal a José Luis, en su propuesta de modificar el tipo de cambio, yo debo expresar mi total desacuerdo, porque lo que puede ocurrir en caso de que se modifique el tipo de cambio, lo que va a ocurrir es que pues va a aparecer la inflación. Y en ese sentido, más bien yo valoro los esfuerzos gubernamentales por controlar el tipo de cambio. Y en cuanto a la inversión extranjera directa, para su buen gobierno, le indico que con datos del propio Banco Mundial, la inversión extranjera directa en Bolivia ha alcanzado a 583 millones de dólares. Entonces, en ese sentido, es correcto también tratar a partir de una lectura muy simple de los datos, tratar de mostrar una realidad que es distinta. Pero bueno, hecho ese apunte, permítame ahora comentar acerca de las elecciones judiciales, ¿no? Evidentemente, el mecanismo que nosotros tenemos en nuestra Constitución establece uno en el que hay una elección por voto popular. Ese mecanismo, desde mi punto de vista, es novedoso, no se lo encuentra en muchos países. Hay que reconocer que se han tenido problemas en la anterior forma de elección, porque desde mi punto de vista, los juristas que han sido elegidos en aquella época, por ser una primera vez también hay que entender, ¿no es cierto? Me da la impresión que no han podido posicionar la forma en la que tienen en su trabajo. Yo lo que creo en esta pregunta precisamente que se hace, ¿cómo pues se puede llegar a elegir a estas autoridades? Considero que el principal criterio debería ser el meritocrático. Eso quiere decir que debemos procurar que en las listas originales o en las listas iniciales que van a ser debatidas, que van a ser puestas a consideración de la Asamblea Legislativa Plurinacional, debería existir un criterio meritocrático, es decir, que contemos con las personas mejor formadas, que tengan una trayectoria intachable, y sobre esa base deberíamos elegir a las autoridades, ¿no? Estos mecanismos se utilizan también en otros países, y yo lo que hago votos es que, si bien está tomando un poco de tiempo, desde mi punto de vista, esta tarea de resolver los temas de justicia se puede encarar a partir de esta visión meritocrática, que es la que yo apoyo. Muy bien, muchas gracias, don Jaime Durán, haciendo referencia también a este segundo punto del programa. ¿Qué dice usted, don Roberto de la Cruz? ¿Qué hacer frente a este tema de la elección de autoridades judiciales? 30 segundos. Aquí Jaime decía de la creencia. La creencia del mundo andino, de mis filas, particularmente de los aymaras, decir que el desempleo ha bajado es cari. Y la abuelita diría, care kipuneo, care sikeja, luntata kiu care sirej, así como el ministro Santos, ¿no? Ahora, cuando hablamos del tema de las elecciones judiciales, en diciembre de 2023 se tiene o se tenía previsto llevar las elecciones judiciales para elegir a las altas autoridades. A este paso, en honor a la verdad, ya no alcanza, porque los plazos procesales electorales ya están acortándose.
Bolivia es el único de todas las regiones, también es cierto, del continente, que eligen a las máximas autoridades, a los órganos judiciales del Tribunal Constitucional por voto popular. Estas elecciones, que ya se llevaron primero en el año 2011, posteriormente a 2017, se eligieron por voto ciudadano, aunque con muy baja votación. Por otro lado, en paralelo a esta intención de seguir eligiendo por voto popular, intentaron llevar dos iniciativas, es decir, se presentaron dos iniciativas para modificar el actual sistema de elecciones judiciales. Una proveniente de un grupo de juristas denominados independientes que pedían reformar parcialmente la Constitución Política del Estado, y otra impulsada inicialmente por Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana, que decía modificar vía ley el proceso de preselección de candidatos. Ahora, sobre la iniciativa de los juristas llamados independientes, sus principales impulsores son efectivamente opositores al movimiento al socialismo. ¿Con qué propuesta recaudaron las firmas? Decían, hay que modificar el sistema de selección de designación de magistrados y jueces haciendo una reforma de la Constitución. Actualmente la preselección de postulantes, es cierto, es potestad de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que debe definir quiénes son o serán los candidatos a ser votados por el pueblo para ocupar solo 26 cargos judiciales. Fijar constitucionalmente un 3% del presupuesto para el órgano judicial. Actualmente está contemplado en la ley presupuesto de apenas 1% para este sector. Ampliar el Consejo de Magistratura a 7 miembros, actualmente se tiene 3. Y estructurar la carrera judicial y el régimen disciplinario. Revisar la jurisdicción indígena mediante creación de juzgados de paz dentro del territorio indígena originario campesino. Eso eran las intenciones de este grupo de abogados denominados independientes. Para que prospere esta iniciativa de los disque independientes, primero debe contar con una firma de 1.5 millones de firmas, 20% del padrón electoral. Situación que no han cumplido, y entre otros requisitos. A esto se suma la propuesta legislativa de Comunidad Ciudadana, bajo el nombre de la Ley de Garantías para las Elecciones de Autoridades Judiciales. Esta iniciativa inicialmente también tenía como objetivo eliminar el papel de la Asamblea Legislativa de la preselección de candidatos al órgano judicial. Pretende delegar esta función a los tribunales de méritos departamentales. También se ha diluido esta situación. Por tanto, al cortarse ya los plazos procesales para llevar adelante las elecciones, compañeros, estamos contra el reloj. ¿Y cómo se va a elegir a este paso? ¿Cómo se elegirían las próximas autoridades? La pregunta que la gente se hace. Hay una incertidumbre ya ahí, a no ser que se apruebe alguna ley corta para ampliar el plazo y definir para el año las elecciones judiciales. Pero al año ya se viene también el tema de cumplir el tema del censo. Ni siquiera creo que a este paso podría cumplirse esto, está en peligro. Y por tanto, el sistema jurídico en Bolivia, ante esta situación, está en una crisis total. Esto deviene, no es de ahora, ¿no?, sino desde el periodo republicano. Un órgano judicial altamente politizado, que no garantiza el Estado de Derecho pleno, que es la base para un ejercicio democrático con un gobierno democrático. El llamado justicia necesita, José Luis, de un cambio estructural y transversal, no de reformas coyunturales como se pretende hacer. Para que exista una independencia total del órgano judicial, el problema, a mi juicio, es la intromisión política. Y está trazada esto, o radica en la propia Constitución Política del Estado. Mientras no exista una política real y verdadero, sincero, sin manipulaciones, no habrá una justicia independiente,
e imparcial en nuestro país. Para eso, ¿qué necesitamos? En esto sí, un encuentro nacional, ya con la participación de todos los partidos políticos y sociedad civil, donde participen las universidades y los colegios de abogados para debatir y discutir, finalmente sacar una conclusión con relación al tema de la justicia. De lo contrario, esto sí podría terminar inclusive, no sé si está buscándose eso, para la designación por un decreto supremo. Y eso sería también terrible para la población. Muy bien, gracias, don Roberto de la Cruz. ¿Qué dice usted, don José Luis Bedregal? ¿Qué se debe hacer en este tema de las judiciales? ¿Qué se está manifestando? ¿Qué señales se está dejando cuando ya hay una suerte de fracaso, dicen muchos, por varios intentos, ante varios intentos, ya 2 intentos, se está yendo por la tercera a nivel de la Asamblea Legislativa Plurinacional? Efectivamente, José Luis, parece ser la crónica de un fracaso anunciado. Pero si me permites, antes no está de más insistir como bolivianos en el tema económico, que el gobierno se siente a dialogar con los productores, con los exportadores, porque aquí no se trata de pelearnos unos con otros o que unos tenemos la razón y los otros no, no. Tenemos que construir entre todos la salida a esta crisis económica. El éxito de eso tiene que ser y va a ser el resultado del esfuerzo común de todos. Yo confío que podemos salir de esta crisis, pero claro, no podemos ir como caballos cocheros al precipicio. Entonces, valga el llamado al gobierno nacional para que se siente con los sectores productivos para que salgamos todos de esta crisis. Respecto a la elección de candidatos a magistrados, pareciera que el poder político oficialista e incluso sectores de la oposición no tienen voluntad de cambiar la justicia, lastimosamente. Y esto se muestra cuando vemos que no existe el escenario, no existen las posibilidades de que se pueda dar la selección de juristas probos, prestigiosos, con experiencia, independientes, porque el oficialismo, evistas y arcistas, no quieren esto. Desean mantener el control del órgano judicial y parte de la oposición en el Parlamento, o la oposición en general en el Parlamento, no tiene cómo frenar este procedimiento oprobioso que lastimosamente está constitucionalizado. Y no tiene cómo porque, por lo visto, ya varios diputados de oposición están más cerca del MAS, no creo que por razones ideológicas lastimosamente, sino por otro tipo de razones, están más cerca del MAS que de los partidos que los postularon. Y eso es gravísimo, porque es incluso, además de una traición a sus propios electores, es un acto de corrupción, es un acto de transfugio que veo que ni siquiera se está investigando. Ahí el Ministerio Público simplemente voltea la cabeza y se hace el que no escuchó ni vio nada, es ciego y sordo, a pesar de las denuncias públicas que se ha hecho desde el mismo primer poder del Estado, desde la misma Asamblea. Se ha dicho que han corrido maletines, se ha denunciado públicamente de que se han vendido legisladores, y estas denuncias públicas, claro, quedan ahí en los medios. Y el Ministerio Público no dice nada, no mueve un solo dedo, pero es que claro, está comprometido con el afán de que la justicia no cambie. ¿Qué va a generar esto? Va a generar que la gente no le quede otro camino a la población que votar nulo o blanco, y por tanto deslegitimar a los mandamases del Poder Judicial que vayan a ser elegidos seguramente con porcentajes de adhesión ínfimos, ¿no? Que va a acrecentar la desconfianza de la población en el órgano judicial, y por lo tanto la crisis de la justicia ha de ser peor. Y esto, lastimosamente, José Luis y amigos de la audiencia panamericana, va a ser malo para todos. Va a ser malo para todos los ciudadanos que tengan la desgracia de tener un proceso, ya sea por un préstamo, sea por una disputa entre privados, por una disputa entre cónyuges, etcétera, etcétera.
¿no? Y en lo más grande en términos económicos va a seguir esta ausencia de seguridad jurídica, esta debilidad del sistema judicial en Bolivia, ha de seguir ahuyentando inversión, ¿no? Por lo tanto, este tema de la justicia tiene también que ver con el tema anterior. No hay inversiones en Bolivia y por lo tanto no hay generación de empleo en Bolivia, empleo de calidad me refiero, porque al gobierno le gusta usar la cifra de que se ha superado los índices de desempleo, cuando en realidad lo único que hay son altos índices de ocupación, y cuando decimos ocupación es vender Kleenex en la calle, es vender gelatinitas en la calle, sin aguinaldo, sin seguro social, sin seguro médico. Apenas menos del 15% de la población tiene un empleo con esos privilegios, porque en Bolivia para tener un empleo seguro hay que ser un privilegiado, es como sacarse la lotería. Así de mal estamos, así de mal están los indicadores de empleo, y si los quiere ocupar con esos famosos indicadores de ocupación, cuidado, que tampoco le quieran engañar a la población con eso y mentirle a la gente. Pero no hay empleo porque no hay seguridad jurídica, y no hay seguridad jurídica porque no hay un órgano judicial serio, y el gobierno, el poder político quieren mantener esto. Quieren que las cosas sigan así porque eso beneficia al grupo que está encaramado en el poder, que disfruta del poder, que mueve las cosas en función de sus intereses, pero que a la población le hace perder las esperanzas de tener mejores días. Porque para generar empleo necesitamos seguridad jurídica, necesitamos reglas claras, necesitamos el respeto de las leyes y la Constitución, que eso es lo único que le va a permitir a los jóvenes, a los no jóvenes, a los adultos, poder aspirar a un empleo. Yo particularmente veo con mucha preocupación lo que está ocurriendo en este proceso, y como bien decía también ya Roberto, lastimosamente parece que nos vamos a encaminar a un proceso fallido donde se va a intentar de resolver el tema de una manera ilegal al margen de la Constitución, como ya se lo hizo en el pasado. Ahí sí no se ha cuestionado, ¿no? Se tomó la decisión política de nombrar magistrados por decreto. Claro, cuando hablan de la crisis del 2019, donde se tomaron decisiones políticas para que exista un gobierno de transición en el marco de la Constitución, no lo acusan de golpista. Pero cuando ellos, los masistas, tuvieron que nombrar magistrados, no, violando la Constitución, no, ni tocan el tema. Ahora, ¿a dónde nos está llevando la irresponsabilidad y la falta de voluntad de transformar la justicia por parte del poder político? Nuevamente a tener que violar la Constitución. Si no vamos a una mesa de diálogo, de consenso entre las fuerzas políticas que están en el Parlamento y la sociedad en su conjunto para modificar primero el mecanismo de selección de candidatos para encarar una reforma estructural de la justicia que garantice a todos los bolivianos justicia imparcial, independiente, entonces pues la crisis del Estado, no solo del órgano judicial, del Estado, de la economía, va a continuar, y con eso perdemos todos, José Luis. Muy bien, muchas gracias, don José Luis Bedregal. En este tema, en segundo punto, que tiene que ver con las elecciones judiciales. Vamos a realizar una segunda ronda en este mismo punto, porque se había mencionado en determinado momento que no solamente el tema de la elección judicial como tal es parte de la preocupación. Todos han coincidido con el hecho de que hay un deterioro en la imagen, en el funcionamiento, en la forma en cómo se desenvuelve el sistema judicial boliviano. Por eso el reto de modificar, cambiar la justicia era común entre todos los sectores, pero llegado el momento se han desestimado varios caminos, varias vías. El propio ministro de Justicia en su momento daba, a inicios de su gestión, proponía una suerte de trabajo para este efecto. ¿Cuál será la vía? ¿Cómo se tendrá que definitivamente mejorar, superar esa deficiencia en el sistema judicial boliviano? ¿Será a partir de quizá modificar, cambiar a las autoridades, o qué más se tendrá que hacer? ¿Hay tiempo para hacerlo? ¿Se lo tendría que hacer? ¿Qué decisiones hay en el gobierno? Quizás sobre esa base también plantear sus puntualizaciones en este segundo punto. Empezamos con usted, don Jaime Durán. Bueno, a ver, yo lo que creo es que este
tema tiene que analizarse desde múltiples dimensiones, ¿no? Yo debo reconocer que en el ámbito judicial no soy un experto, no soy abogado, mi profesión se liga más a la economía, y desde la economía yo me voy a permitir dar un diagnóstico y también algunas recomendaciones que desde mi punto de vista tal vez podrían guiar una reforma judicial. A ver, desde la economía nosotros analizamos bastante el papel de las instituciones. Estas instituciones no solo se reflejan o no solo se refieren a las reglas de convivencia de las sociedades, sino cómo las mismas van evolucionando en el tiempo, de tal manera que estos acuerdos se conviertan en prácticas diarias de convivencia, ¿no es cierto? Es decir, si uno retrocede a los más antiguos teóricos del Estado, uno va a encontrar de que esta manifestación o esta construcción de la estatalidad es muy importante para el desarrollo de las sociedades. Ahora bien, lo que yo encuentro en la justicia es que esta institucionalidad todavía no se ha terminado de construir. Es decir, a mí me parece que lo que ocurre en nuestra justicia es que por un lado tiene un problema de credibilidad, es decir, la gente no siente que se le brinde justicia. Y ese es un elemento complicado para nuestra sociedad, porque estaría mostrando que los sucesivos intentos que hemos hecho de reformar la justicia no han dado los resultados que nosotros deberíamos esperar. Se han intentado varios elementos. Yo recuerdo en mi vida profesional que se han dado incluso apoyos internacionales para la reforma de justicia. No vamos a negar que han tenido resultados, pero estos resultados han estado alejados de las expectativas. Ahora bien, hecho el diagnóstico, ¿qué podríamos hacer? A ver, yo lo que creo es que en el tema judicial tiene que existir un proceso de relacionamiento claro con el poder político. Desde la economía, por ejemplo, nosotros llamamos eso la construcción de una autonomía relativa, ¿no? ¿Por qué no hablamos, digamos, de una autonomía total, una autonomía, digamos, en el cual hay una separación plena? Porque eso es, pues, una ilusión, ¿no? Es como cuando en economía se habla de que el sector privado va a trabajar sin el Estado, ¿no es cierto? Eso no hay, no tiene su rango de autonomía. Entonces tiene que haber una autonomía relativa, de tal manera que los fallos que lleve adelante el Poder Judicial en sus distintas instancias deberán estar alejados de los criterios relacionados a la administración del poder político. Primer elemento. Segundo elemento, se tienen que encontrar mecanismos que hagan que la justicia tienda a brindar un trato igualitario a la gente desde el punto de vista de la ley. ¿Eso qué quiere decir? Que con frecuencia se acusa, ¿no es cierto? No, la verdad no tengo pruebas al respecto, tampoco he leído estudios al respecto, pero si uno observa, digamos, los artículos de prensa o las denuncias que han sido públicas, se nota que existe un grado de permeabilidad en relación a la corrupción. ¿Eso qué quiere decir? Que aquellas personas que tienen mayores ingresos pueden obtener fallos más favorables en determinadas circunstancias. Ahora, lo que se tendría que hacer en ese sentido es generar un mecanismo mediante el cual se evite que aquellas personas que cuentan con mayores recursos puedan afectar precisamente a los decisores en materia de justicia. En economía, por ejemplo, nosotros estudiamos con bastante dedicación el problema de la selección de información, el problema mediante el cual algunos agentes son capaces de influir en las decisiones merced a su poder económico. Entonces, ¿qué hacen los modernos sistemas de regulación? Lo que hacen es establecer y condicionar que esos resultados no estén influenciados por el poder
económico. Entonces, primera cuestión, despolitizar la justicia. Segunda cuestión, evitar que aquellas personas, ya sean agentes que tengan mayor poder económico, puedan establecer criterios distintos en la administración de la justicia. Y como tercer elemento, ya podemos pensar en un mecanismo de elección judicial mediante voto directo que, insisto, tiene que ser fundamentalmente meritocrático. En ese sentido, por ejemplo, yo considero que todos los que tienen que impartir justicia, pues tienen que mostrar sus méritos académicos y también la trayectoria que han tenido a lo largo de la administración de justicia. Ahí yo coincido con Roberto en que un capítulo especial tiene que ser la justicia indígena originaria, porque tiene sus propios elementos y eso hay que analizarlo desde el punto de vista de los especialistas. Entonces, en ese sentido, mi recomendación sería no concentrarnos únicamente en el tema de las elecciones, no pensar que, dado que los tiempos ya están pisando, tenemos que forzar, digamos, una elección y que salga como tenga que salir. En mi criterio, ese no es el camino más aconsejable, sino lo que tenemos que tratar más bien de hacer es de tratar de construir una reforma judicial que rescate todo lo positivo, porque tampoco vamos a decir que todo está mal en nuestro órgano judicial. Hay elementos muy importantes que se pueden rescatar, corregir todos los defectos que se tenga y sobre esa base encarar un proceso de reforma que vaya más allá de solo considerar el tema de la elección de las autoridades. Muy bien, gracias, don Jaime Durán. Don Roberto de la Cruz, algunas puntualizaciones en esta segunda ronda, en el segundo punto. Solo de manera concreta. La justicia necesita de un cambio estructural. Manifestaba en mi primera intervención sobre este tema. Se quiere una justicia independiente. El litigante quiere eso, que el juez juzgue después de analizar las partes, después de valorar las pruebas, ¿no? Juzgue sin ninguna intromisión política y del poder político. Estos dos elementos, José Luis, observo, veo en este tiempo que estoy litigando ya 4 años en los estrados judiciales. No toda la justicia está corrompida. Sí, eso también es una verdad. A mí jamás los jueces o algún fiscal me había pedido o había fallado de los casos que yo he litigado. No sé si porque el abogado era Roberto y tienen que tener cuidado, no sé. Pero los fallos, a mi criterio, siempre han sido apegados a la norma positiva. Pero con relación a otros de mis colegas, sí, muchos se quejan, muchos señalan, necesito para el juez o para el fiscal. Y los fallos terminan en función a la economía. Y si el delito es político en contra del Estado, entonces ya es político. Con una llamada telefónica, el fiscal, así no tenga elementos de convicción, a seria sospecha, tiene que imputar y ser cautelado con una medida cautelar. Y en el proceso, o en el procedimiento de medida cautelar, el fiscal es capo para buscar pelos en la sopa, los riesgos procesales, ¿no? Entonces, ahí para poner en duda el domicilio, la familia y actividad lícita. Este tipo de problemas, José Luis, va a continuar
entre tanto y cuanto el pueblo no participa en el proceso de la selección de mejores hombres y mujeres profesionales para su elección. Cuando el pueblo no participa, porque hoy en el Parlamento se selecciona. Ustedes saben que en Parlamento con visión política se selecciona y se lleva a esos 26 afines al poder para que sean elegidos. Y producto de aquello es, no sé con cuántos votitos han sido elegidos los magistrados en anteriores elecciones, etcétera, ¿no? Diferente sería si en el método de selección ya no seleccione la Asamblea Legislativa, sino un comité o comisión de connotados juristas delegados desde las facultades de Derecho desde las universidades, colegios de abogado, que tienen criterio en el aspecto de derecho y pueden elegir a las personas con una conducta intachable. Yo creo, antes mucho hemos cuestionado a las anteriores autoridades, incluido a Belcé, etcétera, etcétera, pero eran los mejores. Los neoliberales se ponían de acuerdo, coteaban los neoliberales. Hemos cuestionado eso mucho, pero elegían, seleccionaban estos neoliberales a los mejores. Pero hoy ya no, pues, sino a los amiguitos, y por eso los fallos que han arrojado con resultados, inclusive vulnerando la Constitución Política del Estado, que el derecho humano había tenido Evo Morales para reelegirse nuevamente. Ese tipo de resultados arroja de calidad de profesionales, de autoridades que el poder quiere que sea elegido. Entonces yo cifro todavía esperanza de que el gobierno pueda ampliar el plazo para el año, para en ese plazo ampliatoria el país pueda ponerse de acuerdo ya y buscar un consenso, llegando como resultado de solucionar ese problema estructural que atraviesa actualmente la justicia boliviana. Repito, existen contados jueces y fiscales que no son corruptos, trabajan, obran de acuerdo al apego de la ley, pero en su mayoría, dos elementos que está dañando: poder político con simple llamada de teléfono y otro, la corrupción. Muy bien, gracias, don Roberto de la Cruz. Para finalizar este punto, José Luis Bedregal, adelante. Bueno, coincido con Jaime Durán en que el tema no se agota con la forma o el mecanismo de elección de los candidatos, definitivamente. Pues el tema es estructural, la crisis es estructural. Tenemos un órgano judicial sin recursos para prestar un servicio adecuado a la población. Tenemos un órgano judicial donde la gente que trabaja en él, en su gran mayoría, no tiene ni los méritos, ni la preparación, ni la formación adecuada para cumplir con su rol, porque más allá de las excepciones que todos sabemos existen, de gente bien formada, bien preparada, hasta incluso honesta, que puede estar en el Poder Judicial, lo que es la generalidad es la presencia de gente desde diligenciarios a los que hay que pagar para que hagan su trabajo, pagar por fuera, hasta jueces que hacen copy-paste en sus sentencias. Tenemos un órgano corrompido hasta el tuétano. Por lo tanto, la solución no pasa únicamente por la forma de elección de estos candidatos, que ya está, como lo dije en la primera intervención en este tema, ya está mal encaminada.
no hay voluntad política ni hay condiciones para que se presenten profesionales, juristas, probos, independientes, sin que estos corran el riesgo de ser manoseados, de ser maltratados. Imagínense, van a ser calificados por diputados que no tienen ninguna formación en temas jurídicos. Yo no entiendo la insensatez a veces de nuestros mecanismos estatales, son aberrantes. Por eso este tema, además de haberlo constitucionalizado, hoy nos está haciendo tanto daño. ¿Cómo es posible que gente que no sabe un comino de leyes va a calificar a magistrados? Por supuesto, pues que nadie se presta a este tipo de locuras. O sea, todo está mal. Por lo tanto, habiendo el señor presidente expresado ya su preocupación por la situación de la justicia y habiendo él mismo señalado la necesidad de una reforma del Poder Judicial, pues entonces, si su preocupación es sincera, si su preocupación es honesta y no está diciendo nada más algo por condimentar o por adornar su discurso, entonces que cumpla su rol de jefe de Estado y convoque a un gran acuerdo nacional que tiene que encabezar él como jefe de Estado, que convoque a los expresidentes de nuestra República, de nuestro Estado plurinacional, a expresidentes del Tribunal Supremo de Justicia, para encaminar a partir de una elección o selección de ciudadanos notables, seleccionados por consenso, que garanticen todo el proceso de reforma estructural del órgano judicial con el acompañamiento de los expresidentes del país y expresidentes del Tribunal Supremo de Justicia. Porque este problema, esta crisis que nos afecta a todos los bolivianos y que nos pone en entredicho respecto a nuestro futuro inmediato, no va a poder ser resuelto sin una voluntad política de todos, que permita la implementación de política pública para reformar la justicia. Caso contrario, estamos pateando oxígeno, discúlpenme, porque si no hacemos esto, si no tomamos una medida en serio para comenzar la reforma de la justicia, vamos a seguir teniendo un Estado absolutamente débil, absolutamente corrompido y penetrado por la corrupción y las mafias que hoy operan en el país en todos los ámbitos. Vamos a seguir teniendo ministros que lucran, que se corrompen, que son coimeados, que reciben diezmos. Vamos a seguir teniendo asambleístas que en el primer poder del Estado tienen movilidades robadas. Vamos a seguir teniendo presidentes que entregan movilidades robadas. Vamos a seguir teniendo todo lo que se nos puede imaginar y lastimosamente vamos a seguir siendo entonces un Estado en cuestionamiento por parte de la comunidad internacional. Un país donde nadie quiere invertir porque no hay legalidad, porque no hay Estado de Derecho. Pero si la ambición de poder, la ambición por quedarse en el gobierno, hace de que la justicia siga como ahora, todos estamos perdidos, porque lo que ocurre en estos casos, y lo repito cada vez, José Luis, es que cuando las instituciones no funcionan, cuando la justicia, el órgano judicial, el Ministerio Público, la policía, están corrompidos, son débiles y no funcionan, a una sociedad no le queda otro camino que resolver sus dilemas, sus conflictos y sus tensiones por mano propia. ¿Y eso a quién le hace bien? A nadie. A nadie, absolutamente a nadie, nos perjudicamos absolutamente todos y la inseguridad es para todos los bolivianos. Necesitamos un Estado fuerte y para tener un Estado fuerte necesitamos gobernantes inteligentes y valientes como para encarar una reforma de esta naturaleza. Creo que esta es una gran oportunidad para que los políticos demuestren de qué lado están, de sus intereses mezquinos o del lado de la necesidad de la gente por contar con una justicia independiente, imparcial y proba.
Muy bien, muchas gracias, don José Luis Bedregal. Nos vamos al último punto de diálogo en Panamericana. Por la premura del tiempo, vamos a solicitar a nuestros invitados especiales de este fin de semana utilizar a 6 o 7 minutos por participante, por invitado, para hacer referencia a un tema que también está generando cierta polémica, quizá en otro lado del país, en el ámbito político, porque se ha empezado a hablar, sobre todo en Santa Cruz, acerca del mecanismo de la revocatoria de mandato. Hay dirigentes cívicos, algunas figuras en Santa Cruz que incluso ya están hablando de una suerte de candidatura para suplir al alcalde de Santa Cruz, pero ¿en qué nivel se presentará este tema de la revocatoria de mandato? ¿Será para todos, solamente los subnacionales? Bueno, habrá que dar cuenta desde ese punto de vista si hay pertinencia o no, si es necesario, si corresponde o no corresponde, a pesar de que sí está permitido a nivel de la Constitución. Don Jaime Durán, empezamos con usted. Bueno, yo creo que es importante contextualizar, ¿no? La revocatoria de mandato está establecida en el artículo 241 de la Constitución Política del Estado, que en su parágrafo 1 dice: toda persona que ejerza un cargo electo podrá ser revocada de su mandato de acuerdo con la ley. Y en el parágrafo 2 indica: la revocatoria del mandato podrá solicitarse cuando haya transcurrido al menos la mitad del periodo del mandato, ¿no? Y bueno, las leyes conexas también indican que no se aplicará la revocatoria de mandato cuando esté por más de un año en el gobierno, es decir, en el último año no puede haber revocatoria de mandato. Y por el otro lado, también el conjunto de reglas que establece la ley es que se necesita un 25% del padrón para el tema nacional y un 30% para el tema municipal. Es decir, esas son las reglas. Ahora, un primer elemento que yo creo es importante poner sobre el tapete es que este procedimiento está constitucionalizado y está en la ley, ¿no es cierto? Es decir, yo lo que creo que no es adecuado descalificar directamente estas iniciativas, porque se tratan de iniciativas populares y las mismas, en tanto y en cuanto cumplan la ley, deben seguir el procedimiento correspondiente. Ahora bien, eso no evita que tengamos un criterio en cuanto a la aplicabilidad, ¿no es cierto? Porque desde mi punto de vista es muy importante respetar el mandato de las autoridades. Es decir, la democracia se basa fundamentalmente en que seamos capaces de reconocer las reglas de juego. Es decir, para ponerlo, digamos, en simple, si una autoridad ha sido electa por un voto y ha ganado la elección por ese voto, es la autoridad, ¿no es cierto? Y como en algunas ocasiones a mí me han preguntado, yo digo, pasada la elección, ya se convierte en nuestro alcalde, en nuestro gobernador, en nuestro presidente, más allá de por qué partido haya sido elegido. Entonces, en esta visión institucional, desde mi punto de vista, lo que tenemos que hacer es esperar el cumplimiento del mandato. Pero además, también yo creo que los votantes tenemos que ser bastante responsables. Bueno, hay toda una discusión en la economía, ya en la economía política, de por qué, digamos, los votantes con frecuencia nos dejamos encandilar por las promesas, pero eso es otra historia. Yo lo que creo que ahí hay una responsabilidad de observar cuánto de lo que prometen los políticos, pues al final cumplen, ¿no? Entonces, en ese sentido, si bien han existido algunas iniciativas, por ejemplo en Santa Cruz, noto que hay cierta iniciativa para hacerlo, yo creo que tienen que tomar en cuenta estas consideraciones. También se ha hablado de la posibilidad de una revocatoria de mandato para el propio presidente, ¿no es cierto? Ahí, por ejemplo, yo debo criticar al Comité Santa Cruz,
que lo ha presentado como una especie de chantaje, ¿no es cierto? Si no cumplen mis demandas, yo voy a activar el proceso de revocatorio. Yo creo que ahí se desnaturaliza el propósito de este mandato, que en todo caso lo que más bien busca es hacer una evaluación de medio término, es decir, cómo le ha ido a la autoridad, qué es lo que ha hecho, ha cumplido sus promesas, está administrando bien el país, el gobierno municipal, el gobierno departamental, y sobre esa base es que se toma esa decisión, ¿no? Entonces, como una suerte, digamos, de elemento que también hay que poner en el debate, es que el último mecanismo de revocatoria en realidad se lo ha utilizado antes del 2009, ¿no? Concretamente el 2008, con el entonces presidente Evo Morales y los prefectos, ¿no es cierto? Entonces, ahí, por ejemplo, ha habido resultados bastante interesantes, ¿no? Yo recuerdo que en aquella época se decía que el revocatorio iba a cortar el mandato del presidente, así todo lo contrario, ha ganado con el 63%, y más bien han sido prefectos de oposición los cuales han visto acortado su mandato. Entonces, yo creo que es una institución que todavía le queda mucho por recorrer. Honestamente, no creo que tenga mucho vuelo las peticiones de revocatoria de mandato, porque yo creo que la ciudadanía es consciente de que las autoridades que hemos elegido, nos gusten o no nos gusten, tienen que terminar sus mandatos, y esa es una muestra de madurez política de parte de la ciudadanía. Bien, muchas gracias, don Jaime Durán. En este tema, don Roberto de la Cruz, se ha mencionado constantemente que hay razones, ¿no?, para que se pueda aplicar esta figura de la revocatoria de mandato, porque si la gente está insatisfecha, si una autoridad no trabaja, no cumple con lo que promete, bueno, puede someterse a esta figura. Pero no solamente es eso, ¿no? Hay en algunos escenarios subnacionales, sobre todo, un manejo un tanto discrecional. Si bien el voto los elige a las autoridades, pero en los niveles, por ejemplo, de los consejos o asambleas, se generan cambios, quiebres, que de alguna forma afectan a ciertas autoridades electas, y ese es otro mecanismo también, ¿no?, que se vale la política para afectar a una autoridad por el simple hecho de que es contraria a la línea de una corriente. ¿Qué hacer frente a eso también, hablando de este tema de la revocatoria de mandato? A ver, revocatorio o revolcatorio. Uno de los compañeros dirigentes históricos de la guerra del gas brevemente anoche decía en una reunión: revocatorio no, Roberto, será revolcatorio, me decía, ¿no? Pero conceptualmente, ¿qué entendemos de revocatorio? Está establecido esta figura jurídica en el artículo 241 de la Constitución Política del Estado y de la propia Ley 3850 en su artículo 2 de esta norma. La revocatoria es el mecanismo institucional de consulta al pueblo para que, mediante voto universal, directo, libre y secreto, exprese su decisión sobre cuál si define la continuidad o no de una autoridad electa. Y para cumplir con esta revocatoria de mandato, se necesita, 1, votación superior al porcentaje de la votación obtenida en la última elección por la autoridad objeto de la revocatoria. 2, un número de votos superior al total obtenido en la última elección por la autoridad objeto también de la revocatoria. Ahora, para revocar a una autoridad, en este caso, tal como piden o quieren demandar en Santa Cruz, desde Santa Cruz de la Sierra, en contra del Ejecutivo, dice el artículo 11, el Poder Ejecutivo designará los recursos económicos necesarios para la realización de un referéndum revocatorio de mandato popular. En estos momentos, cuando el país
vive un momento difícil económicamente, ¿será viable destinar un monto económico para darnos el lujo de lanzar una revocatoria de mandato al presidente Arce Catacora y David Choquehuanca? Mi posición desde el alto no es importante en este momento, cuando el país atraviesa un momento difícil en el ámbito económico. Necesitamos para reactivar la economía en nuestro país, y nos queremos dar el lujo haciendo esta demanda desde Santa Cruz. En lugar de pedir la revocatoria, mire, lo único que van a hacer más bien es potenciar el mandato o la musculatura del presidente Luis Arce Catacora. Y por tanto, esta posición, yo desde el alto quiero pedir fraternalmente, en lugar de perder con esta pretensión, los cruceños deberían repensar, modificar su demanda que quieren hacer haciendo revocatorio. El único al que favorece esta revocatoria o molestar, desprestigiar al presidente Arce Catacora, sí es al señor Evo Morales, quien a toda costa quiere tumbar, revocar a su propio presidente en este medio mandato, porque si no lo tumba de presidente, entonces no va a tener oportunidad para ser el próximo candidato. Sus aspiraciones podría terminar. Ukatna histja, kitirus anchita, kitis mune, gobierno haxunya. Kitita kisa amparskal skortasija, anchitaja chaparitja evoqueo. Marcaja, haniwa ukamakit. Ukanja, kanaña sawa, hilanaka, culiacanaka. Gracias, don Roberto de la Cruz. Finalmente, don José Luis Bedregal, para cerrar este último punto. Gracias, José Luis. Bueno, la experiencia nos demuestra que el recurso del revocatorio es un mecanismo que tiene que ser analizado de manera muy seria y detallada, y en términos políticos en el marco de una visión estratégica, ¿no? Esto no es solamente tomar decisiones de carácter visceral para plantear revocatorios a cualquier autoridad a lo largo de nuestro país. Queda claro que hay concejales, asambleístas, alcaldes y gobernadores en todo el país, José Luis, que la verdad es que merecen ser revocados, ¿no? Merecen ser revocados por incapaces, varios de ellos, por inmorales, otros, por corruptos, otros, o porque se están dedicando a vivir como si estuvieran en Sodoma o Gomorra. Realmente son una vergüenza para sus regiones, son una vergüenza para el país. Cada semana tenemos que avergonzarnos al leer los datos, la información en redes sociales sobre corrupción, sobre actos inmorales, sobre acusaciones aquí y allá, en los distintos niveles del Estado, ¿no? En el nivel subnacional, en el nivel nacional, en los ejecutivos, en los legislativos. Realmente deberían ser revocadas esas autoridades. Pero hay que ser realistas, ¿no? Y además hay que sumar a estos a aquellas autoridades electas que son traidoras a sus electores, ¿no? Que han sido elegidas con un discurso, con una posición política, con una propuesta de gobierno, y que hoy están haciendo todo lo contrario que le han prometido a sus electores, que eran tremendos opositores, hoy están al lado del gobierno que decían combatir, o se callan con un silencio cómplice que permite que se estén dando todos los abusos que se dan en nuestro país, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la realidad, decía, es que es pues un procedimiento absolutamente engorroso,
que dificulta la democracia directa, es decir, la participación de la gente, porque lo voy a repetir como lo hice en los 2 últimos programas que he estado a lo largo de este año en Radio Panamericana, en Diálogo de Panamericana. Lastimosamente, la Constitución, la ley del sistema electoral boliviano, la ley de organizaciones políticas, lo que han hecho es establecer trabas, obstáculos, poner piedras en el camino para que se ejerza la democracia directa, para que exista participación ciudadana, y esa también es la realidad del referéndum revocatorio. Y en el caso del presidente, creo que es un error político de quienes plantean esta posibilidad, porque aquí lo que tiene que hacer el gobierno, el presidente, es corregir los errores que han cometido a lo largo de estos años y por lo tanto con responsabilidad tomar las medidas que puedan enderezar la economía del país y frenar de una vez por todas esta caída que estamos teniendo y que nos preocupa absolutamente a todos los bolivianos. Sin más, yo quiero agradecer a don Jaime Durán, a don Roberto de la Cruz, a ti, José Luis, y a toda la amable audiencia de Radio Panamericana, y me despido enviando un saludo a todas las familias bolivianas. Muchas gracias. Muy bien, de esta manera, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana de este fin de semana. Hemos abordado algunos temas muy importantes que tienen que ver con la realidad de la agenda de noticias de nuestro país, pero también existen otros que sin duda están generando expectativa. Hay decisiones que se han asumido en torno a ciertas figuras del ámbito público que en distintos espacios de la radio, en distintos espacios de Panamericana, también estaremos haciendo seguimiento a la noticia siempre de momento. Con este espacio en Diálogo en Panamericana concluimos agradeciendo a nuestros invitados especiales de este fin de semana, al gerente general de la gestora pública, don Jaime Durán, al exdirigente de la Central Obrera Regional de la ciudad de El Alto, Roberto de la Cruz, y también al coordinador de Sol.bo, José Luis Bedregal. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.